Si vivías allí, simplemente aceptabas el hecho de que en algún momento las cosas iban a desaparecer. Por supuesto, ese era el precio que tenías que pagar si querías vivir en una de las partes más hermosas de Maine. Era una vasta extensión de bosque antiguo, a solo 32 kilómetros al norte de Augusta, la capital de Maine. Esas millas y millas de copas de árboles verde profundo solo se interrumpían por el ocasional lago, Great Pond, East Pond, The Narrows, y durante tanto tiempo como alguien pudiera recordar. Si tenías una cabaña en esa área, sería sabio encerrarla con llave, porque las cosas tenían una forma de desaparecer. Luego, el 4 de abril de 2013, un oficial de policía respondió a una alarma silenciosa en una cabaña en el campamento de verano Pine Tree. Minutos después, llegó y atrapó al ladrón. Su nombre era Christopher Thomas Knight. Había vivido allí en el bosque por casi 30 años, subsistiendo completamente de la naturaleza y suministros robados, y había sido perfectamente feliz haciéndolo. Hasta su arresto, sin embargo, era solo uno de cientos de personas que entran en los bosques de Estados Unidos cada año y simplemente desaparecen. Después de que desapareció, todos asumieron que Knight estaba muerto, porque cuando te escabulles así hacia el decidido abrazo de lo salvaje y boscoso, tus posibilidades son bastante escasas. Los humanos hemos domesticado gran parte del mundo con nuestras carreteras y mapas, pero todavía hay muchos lugares desconocidos. Y lo desconocido siempre tiene una forma de inspirar miedo. Añade la posibilidad de desaparecer y nunca regresar, y los bosques pueden ser francamente aterradores. Algunos lugares, sin embargo, parecen atraer una cantidad desproporcionada de misterio. Actúan como imanes para la tragedia. Benning Wentworth era un hombre codicioso y egocéntrico, lo que lo convirtió en un candidato perfecto para la era de la expansión colonial británica al Nuevo Mundo. En 1741, a la edad de 45 años, fue nombrado gobernador de la colonia de New Hampshire. 8 años después, la corona le dio el poder de distribuir concesiones de tierras. En 1761, elaboró cartas para un nuevo territorio en lo que algún día se convertiría en Vermont, dibujando arbitrariamente cuadrados de municipios por todo el mapa. Uno de esos límites aleatorios se trazó alrededor de una montaña en la esquina suroeste del estado, justo al noreste de Bennington, un pueblo, por supuesto, nombrado por Benning Wentworth en honor a sí mismo. Y esta montaña y el municipio a su alrededor tomaron prestado un nombre mágico de Inglaterra, Glastonbury. Esta montaña es una pieza interesante del folclore. Mucho antes de que los británicos comenzaran a expandirse en la región, la tierra allí pertenecía a la nación Algonquin de nativos americanos, específicamente la tribu Abenaki, y tienen historias sobre la montaña. Historias que no son amigables para los turistas. Los Abenaki se mantenían alejados de la cima de la montaña porque creían que estaba maldita. Cazadores frecuentemente se perdían allí, gracias en parte al viento errático que parecía cambiar de dirección cada pocos minutos. Pero la razón más importante para mantenerse alejados era la leyenda de la piedra encantada. Dicen que parecía cualquier otra roca en la montaña, pero si tenías la mala suerte de pisarla, desaparecerías en el aire tan rápido que ni siquiera tendrías tiempo de gritar. Antes de continuar, déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo este video. ¿Has visitado alguna vez lugares que se sienten malditos o peligrosos? Cuéntame tu experiencia abajo. Ahora, caminemos juntos hacia uno de los lugares más escalofriantes de Estados Unidos. Debido a todo esto, cuando los primeros colonos llegaron al sur de Vermont, los Abenaki les instaron enérgicamente a evitar establecerse en la montaña, lo cual, por supuesto, hicieron de todos modos. En 1791, al momento del primer censo estatal,
El municipio de Glastonbury tenía un total de 6 familias viviendo allí. Pero no fue hasta después de que terminó la guerra civil que la población superó los 100. Fue entonces cuando la gente comenzó a darse cuenta, ¡hey! Hay muchos árboles aquí. Así que construyeron un aserradero y luego otro. Y pronto también estaban construyendo hornos, docenas de ellos, todos funcionando sin parar para crear carbón vegetal, que luego se exportaba a lugares como Nueva York para su uso en la producción de hierro. Y con todo ese crecimiento económico, llegó mucha más gente. En 1872 se construyó el ferrocarril Bennington-Glastonbury como una forma de mover el carbón vegetal por la montaña más rápido y traer colonos de regreso. Pero donde los humanos se reúnen en grandes números, también lo hace la oscuridad. Es como una nube que nos sigue a donde quiera que construyamos comunidades. La tragedia, la pérdida y la muerte simplemente vienen con el paquete. En 1892, un trabajador del aserradero llamado Henry McDowell atacó a otro hombre, John Crowley, levantando una roca y golpeándolo hasta la muerte. Antes de que las autoridades pudieran capturar a McDowell, huyó del pueblo y se dirigió al sur. Llegó hasta South Norwalk, Connecticut, antes de ser detenido. Pero solo se volvió más extraño desde allí. Confesó el asesinato, pero le echó la culpa a las voces en su cabeza. No se detenían, dijo, y querían que mataran de nuevo. Así que fue devuelto a Vermont y colocado en el asilo estatal allí, al menos por un tiempo. Leyenda local dice que McDowell escapó de la instalación y regresó a Glastonbury escondiéndose en uno de los vagones de tren que subían la montaña. Si la leyenda es cierta, vivió el resto de sus días allí mismo en el bosque. 5 años después, en 1897, John Harper y su hermano Harry estaban cazando justo al sur de la montaña Glastonbury. Se habían separado un poco, aunque en el bosque todo lo que realmente necesitas son unos pocos metros de distancia antes de sentirte aislado y solo. En un momento, Harry escuchó un disparo y luego un grito de ayuda desde algún lugar cercano. ¡Me han disparado!, había gritado la voz de John. Harry buscó el área pero no podía encontrar a su hermano. Reunió a algunos amigos para ayudar, pero aún así no tuvieron suerte. No fue hasta la mañana siguiente que finalmente tropezaron con su cuerpo. Pero había algo que no estaba del todo bien en la escena que descubrieron. Primero, el cuerpo de John fue encontrado yaciendo bajo las amplias ramas de un viejo cedro, con su rifle a su lado. Pero el arma estaba cargada y parecía estar justo fuera de su alcance, como si alguien más la hubiera colocado allí después. Y también había marcas de arrastre en las agujas de pino y la tierra, indicando que John había sido arrastrado al árbol. Nadie nunca descubrió cómo había sido asesinado John Harper. Ningún otro cazador se presentó para confesar que disparó accidentalmente al hombre, y no surgieron otras pistas. Era un asesinato, eso estaba claro, pero quedaría para siempre como un trágico caso sin resolver. Lo cual en mayoría de las ciudades podría destacarse en las páginas de la historia local como una historia importante. Pero Glastonbury no era como las demás ciudades. La gente allí no era extraña a sucesos inusuales. Sí, la muerte de John Harper era misteriosa, pero tampoco era la primera vez que sucedía algo inexplicable. Y trágicamente, no sería la última. Hay una historia sobre algo que sucedió cerca de Glastonbury, allá por mediados del siglo XIX, unas décadas antes de los asesinatos de John Crowley y John Harper. Si es cierta, sin embargo, pinta un telón de fondo aterrador para muchos de los eventos que siguieron a través de los años. Antes de que se construyera la ruta del tren entre Bennington y Glastonbury, las personas que no querían caminar hasta la montaña eran transportadas en diligencia. Este viaje en particular partió de Bennington tarde en la noche
Y para cuando estaban a la mitad de su destino, los cielos se habían abierto y había comenzado a caer un aguacero torrencial, lo cual no era un gran lugar para estar. La montaña Glastonbury es empinada, elevándose en promedio 76 metros cada milla y media, pero la diligencia habría estado haciendo ese viaje en un amplio camino de tierra que se habría transformado rápidamente en barro a medida que la lluvia continuaba cayendo. Al principio, el conductor redujo la velocidad, pero luego se vio obligado a detenerse. A pesar de la lluvia, tomó su linterna cubierta de vidrio y bajó de su asiento. Luego, con cuidado de no resbalar, comenzó a inspeccionar las ruedas y la profundidad del barro en las que estaban enterradas. Y fue entonces cuando notó algo extraño. Había huellas en el barro alrededor del carruaje, huellas que eran mucho más grandes que las suyas propias. Y si las impresiones eran alguna indicación, los pies que las hicieron no llevaban zapatos. Así que, como cualquier extra prescindible en una película de terror, se dio la vuelta y la siguió, solo para descubrir que se desvanecían en el bosque. Y fue entonces cuando algo grande y poderoso golpeó el sado del carruaje. Los pasajeros comenzaron a salir del coche, derramándose en el barro y la lluvia. Un momento después, la diligencia volcó de su lado. Luego, emergiendo lentamente de la oscuridad al lado del camino, una forma entró en la débil luz de la linterna. Dicen que era alta, quizá 2 cabezas más alta que un hombre adulto. La cosa, fuera lo que fuera, estaba completamente cubierta de pelo mojado y enmarañado, y sus ojos parecían reflejar una luz amarilla de la linterna. Durante un largo momento tenso, la criatura se quedó allí junto a los restos de la diligencia volcada, antes de darse la vuelta, mezclándose con las sombras una vez más. La vida en Glastonbury ciertamente nunca fue aburrida. Entre el encuentro nocturno con lo que se conocería como el monstruo de Bennington y los asesinatos que siguieron un par de décadas después, la gente en el área nunca se sintió completamente segura en su aislada comunidad boscosa. Pero había más de qué preocuparse que criaturas misteriosas. Glastonbury, verán, estaba muriendo. Era inevitable, realmente. Cuando tu único negocio es talar árboles, cortarlos y luego quemarlos, tiene una forma de transformar un lugar. Para finales de la década de 1880, todo el bosque local había desaparecido, despojado por la codicia económica de la ciudad. Intentaron luchar contra esto, sin embargo. A partir de 1894, todo se reinventó con miras a atraer turistas de verano. El tren local de carbón se convirtió en tranvías eléctricos de pasajeros. Los edificios en la ciudad fueron vaciados y remodelados para servir como hoteles y un casino. Era costoso, seguro, pero también era su única esperanza. Si ya no podían vender el bosque, tenían que comercializar algo más a la comunidad. Y por una temporada funcionó. Durante el verano de 1897, decenas de personas viajaron de lejos para experimentar la vida en una ciudad turística fronteriza. Los hoteles estaban llenos y el casino ofrecía amplio entretenimiento. Pero una montaña despojada de su bosque es una montaña mal preparada para la primavera. Y cuando el calendario giró y la nieve comenzó a melarse, algo sucedió. Una inundación. El término técnico es freshet, cuando la nieve y la lluvia llenan en exceso un río y causan inundaciones. Y en la primavera de 1898, una poderosa inundación se precipitó la ladera a montaña abajo, arrasó las vías del tranvía. En un momento trágico, la nueva línea de vida de la ciudad había sido cortada. Y como un jardín sin agua, todo comenzó a secarse y morir. En los años siguientes, Glastonbury prácticamente desapareció. Los hoteles y el casino se desplomaron. Las casas se desintegraron hasta que no quedó nada más que sus piedras de fundación. Para la década de 1930, toda la población de Glastonbury consistía en tan solo 3 personas. Isaura Madison, su esposa y su madre. En 1937, Glastonbury fue la primera ciudad en Vermont en ser oficialmente desorganizada. Y luego, durante las 2 décadas siguientes, vacía. Bueno, no del todo. Verán, los árboles eventualmente volvieron,
y con ellos vino ese canto de sirena que atrae a la gente hacia los bosques, excepto que probablemente estos no eran los mejores bosques para bajar. Los miembros de la tribu Abenaki habían sido bastante claros al respecto. Después de todo, a pesar de todo eso, la gente regresó a la montaña Glastonbury. Pero cuando lo hicieron, descubrieron una verdad muy difícil. Parecía que la oscuridad que habitaba la montaña nunca realmente se había ido. El 11 de noviembre de 1943, dos hombres fueron a cazar justo al norte de la montaña Glastonbury. Había un frío en el aire esa mañana cuando Carl Herrick y su primo Henry instalaron su campamento. Luego, los hombres agarraron sus rifles y se dirigieron al bosque. Era temporada de ciervos y querían aprovechar al máximo su tiempo. Durante la cacería, los hombres se separaron. Era algo común de hacer, aunque dejaba a cada uno de ellos solo en un bosque lleno de peligros. Para la tarde, Henry había cedido y regresó al campamento, pero Carl aún no estaba allí. Así que esperó. Cuando la luz del día se había desvanecido en ese crepúsculo gris brumoso entre día y noche, Henry finalmente decidió que algo estaba mal. Así que caminó de regreso fuera de los árboles y corrió a la policía. Después de reunir ayuda, todos regresaron a los bosques cerca del campamento para comenzar su búsqueda de Carl. Les tomó 3 días de caminar lentamente entre los árboles, 3 días en la nieve y el frío, 3 días de preocupación. Pero al final lo encontraron. El cuerpo de Carl yacía plano en el suelo y su rifle estaba a casi 30 metros de distancia, simplemente apoyado contra un árbol. Curiosamente, el suelo alrededor de su cuerpo estaba cubierto de enormes huellas. Los cazadores que lo encontraron no estaban seguros de qué tipo de animal había hecho, pero supusieron que había sido un oso. Lo cual era extraño porque Carl Herrick no había sido mutilado o herido de ninguna manera consistente con un ataque de oso. Había sido exprimido hasta la muerte. Tristemente, Carl no sería el último en experimentar la naturaleza peligrosa de los bosques alrededor de la montaña Glastonbury. Solo 2 años después, en 1945, un guía de caza de 74 años llamado Mitty Rivers guiaba a un grupo de cazadores visitantes a través de los árboles cuando se deslizó hacia delante de ellos. Uno de los otros se apresuró a alcanzar a Rivers, pero no estaba allí. Después de buscar por más de un mes, los lugareños perdieron la esperanza. Nadie volvió a ver a Mitty Rivers. Paula Weldon fue la siguiente en desaparecer. Un año después de que Rivers se desvaneciera en lo desconocido, Paula salió de su dormitorio universitario en Bennington para irse de excursión. A las 3 de la tarde del 1 de diciembre, se puso su chaqueta roja brillante y zapatos de excursión y partió por el conocido Long Trail donde muchas personas recordaban haberla visto. Pero nunca regresó. Una pareja anciana que la vio ese día afirmó que había estado a unos 90 metros delante de ellos, pero la perdieron de vista cuando dio vuelta a una curva donde 2 senderos se cruzaban. Cuando llegaron al mismo cruce, se sorprendieron de ya no verla. Simplemente se había desvanecido. Hubo un esfuerzo de búsqueda masivo. Hubo una gran recompensa en efectivo. Tenían helicópteros y perros y más de 1000 personas. Todo lo que pudo haber sido hecho se hizo para encontrarla. Y con esa chaqueta roja brillante, pensarías que sería fácil de detectar. Pero después de 3 largas semanas de búsqueda infructuosa, todos se fueron a casa con las manos vacías. 4 años después, el 9 de octubre de 1950, Paul Jepsen estaba con su madre en su camioneta. He leído que los Jepsen dirigían el vertedero del pueblo o tal vez eran granjeros de cerdos, así que no estoy exactamente seguro de lo que estaba haciendo la madre de Paul ese día, pero se detuvo cerca de la línea de árboles y salió del camión por un momento, dejando a Paul, de 8 años, adentro. Cuando regresó, él había desaparecido. Gritó por él, pero nadie respondió. Abrumada por el pánico, llamó a las autoridades por ayuda y pronto todo un equipo de trabajadores de rescate comenzó a peinar los bosques allí. También podría valer la pena señalar que como Weldon, el pequeño Paul llevaba una chaqueta roja.
pero no estaba destinado a ser. El olor de Paul fue seguido por sagüesos hasta un cruce donde desapareció. El mismo cruce, según los lugareños, donde Paula Weldon desapareció frente a la pareja anciana. Los bosques de Glastonbury, parecía, reclamaron otra vida. Más tarde ese mismo mes, Frida Langer y su familia estaban acampando en el lado este de la montaña. Frida tenía 53 años, era increíblemente conocedora del área alrededor de la montaña y una excursionista experta. Así que cuando ella y su primo Herbert Elsner salieron de excursión el 28 de octubre, esperaban un buen ejercicio a través de un hermoso paisaje. Y nada más. Aproximadamente 10 minutos después de comenzar la caminata, Frida se resbaló cuando cruzaba un pequeño arroyo. No resultó herida, pero la caída había empapado su ropa y zapatos, lo que sabía que no iba a ser una caminata cómoda. Así que le dijo a su primo que esperara y corrió de regreso hacia el campamento para cambiarse rápidamente. Después de esperar casi una hora, Elsner comenzó a caminar de regreso hacia el campamento. No estaba seguro de qué había estado tomando tanto tiempo a Frida, pero asumió que se toparía con ella en el sendero en algún momento. Pero no lo hizo. Y cuando salió de los árboles y llegó al campamento, nadie más la había visto tampoco. ¿Qué le sucedió realmente a Frida Langer? ¿Y qué conexión tienen todas estas desapariciones? Durante las décadas que transcurrieron desde que ocurrieron todas las desapariciones, se han lanzado muchas teorías. Quizás esa criatura presenciada en la lluvia esa noche cerca del Long Trail estaba activa y vivo. O tal vez otros humanos son los culpables. Incluso un asesino serial local. Algunos incluso han sugerido que después de que Henry McDowell escapara del asilo estatal de Vermont, se instaló en el bosque ahí mismo y de alguna manera todavía estaba vivo y lo suficientemente saludable en las décadas de 1940 y 1950 para secuestrar y matar personas. Sin embargo, todo es conjetura, poco claro y abierto a especulación. Lo que está claro es el registro histórico. Personas reales han entrado en esos bosques y desaparecido. Personas con vidas, familias y futuros que llegaron a un final abrupto en las sombras entre esos árboles. Y toda esa pérdida viene con su propia parte justa de dolor real. Es un pensamiento desolador. Los bosques siempre han sido un lugar peligroso. Podemos lastimarnos allí, podemos ser lastimados por otras cosas. Es naturaleza salvaje después de todo, así que está tan lejos de la seguridad como podemos llegar. Pero cuando tienes en cuenta todas las historias, se siente como si hubiera algo más que peligroso en la montaña Glansbury. Algunas personas creen que usar el color rojo es una forma segura de garantizar tu desaparición, como se observa en algunos de los casos. Pero no puedo encontrar evidencia de que Frida hubiera estado usando un abrigo rojo el día que desapareció. Lo mismo para Mitty Rivers. A veces la coincidencia no es nada más que eso. Detalles aleatorios que parecen alinearse en una fila ordenada cuando tal vez realmente no lo hacen. Nuestros cerebros les gustan conectar los puntos. Buscamos patrones como abrigos rojos o epicentros geográficos. Los patrones son como huellas de neumáticos en un camino de tierra, porque son fáciles de caer y difíciles de evitar. Se sienten significativos, aunque a menudo no lo son. Racionalmente, todas estas desapariciones podrían verse como nada más que pura coincidencia. Estos son bosques densos después de todo, y los excursionistas desaparecen en todo el mundo todos los días por una variedad de razones simples. Pierden el camino, se lastiman o encuentran un animal salvaje. Cada vez que eso sucede, su probabilidad de supervivencia cae por debajo del 100%. La verdad es una píldora amarga. A veces la gente simplemente no regresa a casa. Aún así, susurramos historias. El folclorista local de Vermont, Joseph Citro,
fue el primero en llamar el área el Triángulo de Bennington, trazando comparaciones con el triángulo más famoso frente a las costas de las Bermudas, pero en lugar de barcos y aviones de combate, el Triángulo de Bennington simplemente parece estar interesado en las personas. Y el nombre se ha mantenido, probablemente porque se siente como un ajuste tan bueno. Algunas personas piensan que todo es porque la montaña está maldita. Esas piedras encantadas, las que los Abenaki afirmaban que tragarían a las personas enteras, son como trampas sobrenaturales para moscas, y los cazadores y excursionistas que las encuentran nunca pueden regresar. Curiosamente, se han encontrado varios pequeños montículos de piedras, keons o torres usadas para marcar lugares especiales en la montaña. Los nativos americanos locales no se atribuyen el crédito por ellos y están tan altos como para haber sido construidos por los leñadores y agricultores que una vez habitaron el pueblo de abajo. Nadie sabe de dónde vinieron. Es lo suficientemente misterioso como para hacerte preguntarte, ¿no es cierto? Esa manera de asombrarnos nos inspira. La legendaria escritora de terror Shirley Jackson se conectó tan profundamente con la historia de Paula Weldon que incluyó elementos de la desaparición en su novela de 1951, Hangsaman, y luego otra vez en 1957 en un cuento corto llamado The Missing Girl. Para Jackson, había una belleza inquietante en una vida que estaba viva y próspera un momento y completamente desaparecida al siguiente. Pero para otros, se sienten atraídos por la historia de Frieda Langer, y por buena razón, porque lo que hace que su desaparición sea tan diferente de las demás no es algún pequeño detalle en lo que sucedió, cómo o dónde, sino el resultado de todo. Verás, mucho más tarde de lo que los equipos de búsqueda y rescate se habían dado por vencidos y se habían ido a casa, después del otoño y el invierno y bien entrada la primavera, alguien finalmente encontró a Frieda. Su cuerpo fue descubierto en una área amplia y abierta que había sido minuciosamente buscado por cientos de voluntarios 7 meses antes. Simplemente yaciendo en la hierba, a plena vista. No se pudo determinar ninguna causa de muerte. El Triángulo de Bennington permanece como uno de los grandes misterios sin resolver de Estados Unidos. Un lugar donde las personas simplemente desaparecen sin dejar ningún rastro. Un lugar donde los bosques parecen tener hambre de algo más que solamente vida. Y si un día decides visitar esos bosques, si alguna vez te encuentras caminando por el Long Trail o acampando cerca de la montaña Glansbury, recuerda las advertencias de los Abenaki. Ten cuidado donde pisas, porque nunca sabes cuándo podrías encontrar una de esas piedras encantadas. Y si lo haces, puede que nunca regreses a casa.